Hola, soy la profesora Tovar. Me da un gusto enorme saludarlos y que estén aquí conmigo para invitarlos a esta gran aventura que es la historia. Bienvenidos. Nuestra historia se analiza en 5 bloques de estudio, iniciando con el mundo prehispánico. Pero para entender las culturas prehispánicas tendremos que hablar primero de las áreas culturales. Esta división que hizo Paul Kirchhoff en 3 áreas. Aridoamérica, que como dice su nombre es un clima árido y no es propicio para la agricultura. Oasis América, que es un pequeño oasis dentro de Aridoamérica. Y Mesoamérica. Mesoamérica es el área cultural muy rica en cuanto a climas y todas sus culturas tienen rasgos comunes como son costumbres, prácticas religiosas y formas de gobierno. Mesoamérica se subdivide en 3 horizontes culturales: preclásico, clásico y posclásico. Iniciamos con el horizonte preclásico, donde la cultura madre, la cultura olmeca, es la que lo va a representar. No olvidemos que la base económica, política, religiosa y social de todas las culturas mesoamericanas es la agricultura. Los olmecas se van a establecer en Veracruz y Tabasco y sus ciudades principales son La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Ellos son los iniciadores de todo, de la agricultura, la pesca, el comercio. A ellos le debemos el inicio del desarrollo cultural de esta área. Continuamos con el horizonte clásico. En este horizonte, la cultura que más va a sobresalir es la cultura maya. No olvidemos las aportaciones mayas al mundo, las matemáticas con el uso del cero, la astronomía y la medicina. Otra de las culturas que va a resaltar en este horizonte es la cultura teotihuacana, ya que Teotihuacán fue la ciudad más importante en este periodo por el intercambio comercial que practicaba. El siguiente horizonte es el horizonte posclásico, donde van a resaltar las culturas guerreras. Y aquí la cultura más importante es la cultura mexica o azteca. No podemos olvidar que como cultura guerrera, sus principales templos van a estar dedicados al dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia. Este era para asegurar la agricultura dentro de su ciudad. Con el descubrimiento de América y la llegada de Cristóbal Colón en 1492, se va a dar el proceso de conquista. Todas las expediciones españolas salían de la isla de Cuba y se dirigían al continente americano, pero es hasta 1519 cuando sale la expedición de Cortés y llega primeramente a la isla de Cozumel, en donde más tarde se va a entrevistar con Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que lo va a acompañar en la conquista de México. En su paso por Tabasco y en el continente le van a regalar a la Malinche, y se va a Veracruz, donde va a fundar el primer establecimiento español en el continente americano y se llama la Villa Rica de la Veracruz. En su camino hacia México, en la ciudad de Cholula, va a organizar la primer matanza y va a realizar una alianza con los tlaxcaltecas, que más tarde lo van a ayudar en la conquista de México. Es hasta el 8 de noviembre de 1519 cuando Cortés llega a la gran ciudad de México y se entrevista con Moctezuma, quien lo aloja en el palacio de Axayacán. Y es hasta el 13 de agosto de 1521, después de 3 meses de estar sitiada, que la ciudad de México Tenochtitlan cae en manos de los españoles. Así es como se logró la conquista de México. Y es a partir de ese momento que inicia lo que vamos a conocer como México colonial o virreinato de la Nueva España. Algo que no tenemos que olvidar es que la encomienda fue el primer sistema de producción agrícola que iniciaron los españoles y eran indios que trabajaban gratis para los españoles a cambio de la evangelización. Un punto muy importante es que durante los 300 años que fuimos colonia, la principal actividad económica era la minería, la explotación del oro y la plata de nuestro continente. Para construir la Ciudad de México, los españoles utilizaron el estilo arquitectónico del barroco,
que es un estilo muy rebuscado y con colores muy ocres, pero que Nueva España va a obtener particularidades mucho más alegres. En el siglo XVIII cambia la corona española y empiezan a gobernar los Borbones, quienes traen nueva administración y hacen reformas llamadas borbónicas en todos los territorios del Imperio Español. Y esto va a hacer que en 1767 expulsen a los jesuitas de todos sus territorios. Con todos estos cambios en la corona española, va a surgir en México un sentimiento de independencia y vamos con esto a llegar a la independencia de México. La independencia de México va a estar inspirada por la Revolución Francesa de 1789. No olvidemos que esta es una causa externa de nuestra independencia. La independencia de México se divide en 4 etapas y cada una está representada por un caudillo. Inicio con Miguel Hidalgo, quien da el grito de independencia. Organización por José María Morelos y Pavón, que va a promulgar la Constitución de Apatzingán. La resistencia por Vicente Guerrero y el español Francisco Javier Mina. Y la consumación va a estar representada por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, quienes van a firmar los tratados de Córdoba y con esto se da la consumación de la independencia de México. En el México independiente, no podemos olvidar a las logias masónicas. Recordemos que en el siglo XIX no existían los partidos políticos, pero estas organizaciones semisecretas funcionaban como tal. La logia masónica tiene 2 vertientes o 2 corrientes. La escocesa, que representa a los conservadores y pugna por un gobierno centralista o una monarquía, y que siga permaneciendo el orden establecido. Mientras que la logia yorquina está representada por los liberales, pugnan por un federalismo y una democracia donde todos los individuos tengan los mismos derechos y tengan la oportunidad de desarrollarse. Es importante destacar que Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, primer presidente de México, así como Benito Juárez, eran liberales, por lo tanto, pertenecían a la logia yorquina. El inicio de nuestra vida independiente fue muy difícil. No podemos olvidar que fue durante este periodo que perdimos gran parte de nuestro territorio por todas las intervenciones extranjeras que sufrimos en México. En 1836, con la derrota de Santa Anna en la batalla de San Jacinto, perdimos el territorio tejano. En 1838, con la Guerra de los Pasteles o primera intervención francesa, pagamos 600,000 pesos como compensación a Francia. Y es en la guerra con Estados Unidos cuando México acepta, con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, la pérdida de nuestro territorio. Es en 1862 cuando el presidente Juárez decreta la suspensión de la deuda y con esto se reúnen en Londres los representantes de España, Francia e Inglaterra y deciden invadirnos en lo que sería la segunda intervención. Francia invade México por segunda vez y se da la batalla del 5 de mayo en Puebla. En 1864 llega el emperador Maximiliano y su esposa Carlota para formar el Segundo Imperio. En 1867 Maximiliano es sitiado y fusilado en Querétaro. Y es a partir de entonces cuando empieza otro periodo histórico que reconocemos con el nombre de República Restaurada. La República Restaurada de Juárez y de Lerdo de Tejada, entre 1867 y 1876, es el triunfo del federalismo liberal sobre el centralismo de los conservadores, que fracasaron con el imperio de Maximiliano. Y con esto se restablece la soberanía nacional, las leyes de reforma y el registro civil que fue creado por Juárez. En 1876, Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec, donde plantea la no reelección y el desconocimiento de Sebastián Lerdo de Tejada, e inicia el porfiriato. Porfirio Díaz gobierna de 1876 a 1911 y renuncia con los tratados de Ciudad Juárez. Pero en 1910, Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis en contra de su gobierno e inicia la Revolución Mexicana. Francisco Villa y Emiliano Zapata se unen a Madero y basan su lucha
por el reparto de tierras a los campesinos. Díaz renuncia con los tratados de Ciudad Juárez y en noviembre de 1911 Zapata lanza el Plan de Ayala en contra del gobierno de Francisco I. Madero porque no reparte las tierras. En 1913, Victoriano Huerta lanza un golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero y lo asesina en lo que conocemos como la Decena Trágica. Y es en ese mismo año, 1913, cuando Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe y crea el Ejército Constitucionalista en contra de Victoriano Huerta. Después de la Revolución Mexicana, México tuvo gobiernos militares. A este periodo se le conoce como caudillismo. Y es en 1917 cuando Carranza ocupa el gobierno y promulga la Constitución de 1917 y establece en el artículo 3 el derecho a la educación laica y gratuita. En 1920 va a gobernar Álvaro Obregón. Él va a crear la Secretaría de Educación Pública. En 1924, Elías Calles va a crear el antecedente del PRI. Y es hasta 1934 cuando Lázaro Cárdenas del Río va a crear el Politécnico y expropiar el petróleo. Es hasta 1940 con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, cuando México empieza a tener gobiernos civiles. Y es precisamente durante este gobierno de Ávila Camacho cuando México declara la guerra a los países del eje, Berlín, Roma, Tokio. Es en el gobierno de Miguel Alemán cuando se inaugura Ciudad Universitaria. Y es Adolfo Ruiz Cortines quien concedió el voto a la mujer. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos se negoció el chamizal y creó el programa de libros de texto gratuito. Pero es en el gobierno de Díaz Ordaz cuando se da la matanza de estudiantes en Tlatelolco, las Olimpiadas de México en 1968, creación del sistema colectivo Metro y el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970. Esto ha sido un pequeño recorrido por la historia de México. Yo agradezco mucho su atención y espero verlos muy pronto. Gracias.